las 8 películas que vimos alrededor del neorrealismo italiano. En este orden vimos Alemania Año Cero, Roma Ciudad Abierta, Ladrones de Bicicletas, hicimos un paréntesis y vimos El Ciudadano. Cuando hacia el final me detenga a pensar el cine moderno, vamos por supuesto a volver al Ciudadano y a algunas cosas que dijimos en el encuentro siguiente al visionado de esa película. Después vimos Arroz Amargo, La Strada, Stromboli, Viaje a Italia y Obsesión. Con esas cerramos. Me quedaron varias películas por ver. Hay algunas que son muy valiosas, pero también muy largas, como es el caso de Paisà o Umberto D. Y hay otras que estuvimos a punto de ver, pero si seguía agregando películas no íbamos a terminar más. Y quiero que pensemos también este año en el tema del sonido en el cine y que conjuremos la densidad de la segunda parte del año con algunas comedias. Por supuesto, bueno, otra de las películas decía que estuvimos a punto de ver fue El Lustrabotas de Sica, pero ya habíamos visto Ladrones de Bicicletas y me parecía en ese momento, cuando estuve a punto de pasarla, me parecía mucho más significativo que viéramos Viaje a Italia. Fue justo ese encuentro, estaba entre esas dos, y por cómo veníamos trabajando el eje, me parecía que estaba bueno para cerrar con Rossellini. Voy a tratar después de explicar más detenidamente por qué pasar estas 4 películas y no pasar otras del mismo autor o de otros autores como de Sica, ¿no? ¿Por qué no vimos El Lustrabotas? ¿Por qué no vimos otra más de Visconti? Pero bueno, vimos 4 de Rossellini, una de Giuseppe De Santis, una de Fellini, una de Sica y una de Visconti. O sea, como que ahí faltan un montón de películas para pensar en el realismo italiano. Es un movimiento, cuando uno se pone a investigar, es inabarcable. De hecho, si pudieron leer el texto de Castello, la enumeración llega, es una lista enorme de directores. Pero bueno, creo que vimos algunas de las películas más significativas del periodo. El que quiera, qué sé yo, hacer una investigación por su cuenta, creo que tiene una buena introducción, me parece, para seguir pensando en el movimiento. Uno de los textos que yo les propuse 3 textos para pensar el neorrealismo, en realidad 4, de 3 autores. Uno es de Enrique Lacolla, es cordobés, el libro se llama El cine en su época, aportes para una historia política del film. El otro es El cine neorrealista italiano, de Giulio Cesare Castello, ¿sí? Y el otro es de André Bazin, del cual trabajamos 2 ensayos. Uno sobre ladrones de bicicletas, pero que en España se conoció como El ladrón de bicicletas, por eso en el libro se la menciona de ese modo. Y el otro es esta defensa de Rossellini, del cual les hablaba al principio, que en realidad es una carta, es una intervención de Bazin en una revista italiana que se llamó y se sigue llamando, porque creo que existe todavía, Cinema. De hecho, Daniele Dottorini, el italiano que ya vino un par de veces acá a Río Cuarto a dar charlas, creo que escribe en esa revista. No estoy seguro, pero casi seguro. El libro de Lacolla, cada uno de los textos creo que tiene sus virtudes y de algún modo también sus limitaciones, ¿no? El texto de Lacolla, si uno revisa todo el libro, digamos, no solamente el capítulo dedicado al neorrealismo, tiene una fuerte carga histórica. O sea, de hecho, todos los capítulos arrancan con una suerte de introducción histórica, como una contextualización, y después se mete a pensar las películas de ese periodo o de ese país en ese periodo, ¿sí?
Lo cual ya implica toda una voluntad de lectura y una relación que para él la mayoría de las veces es directa entre historia y estética, podríamos decir, ¿no? O sea, en este momento las películas son así porque en la historia, porque en ese momento histórico está pasando eso. O sea, no lo dice nunca de manera directa, pero la dinámica del libro es similar a la de este capítulo que les propuse. Empieza con una introducción y después dice, las películas abordan lo cual refuerza para él, en el caso del neorrealismo italiano, la tesis de que el neorrealismo es un realismo social y que las películas que lo inauguran oficialmente son crónicas de ese momento histórico, ¿no? Yo creo que, si bien ese contexto histórico es fundamental para pensar el neorrealismo, uno puede meterse seriamente a definirlo y a delinear sus aristas sin pensar en lo que estaba pasando en ese momento. Yo creo que más allá del hecho de que Italia entra de manera tardía en la Segunda Guerra Mundial y de todas las consecuencias que implican para el país esa inclusión, la división entre norte y sur, la aparición de una resistencia comunista, el traslado de Mussolini a Salò, a ese gobierno alternativo, la intervención de Alemania, la ejecución de Mussolini, la destrucción de la infraestructura ferroviaria, habitacional, la destrucción, por ejemplo, entre otras cosas, de varios de los edificios de Cinecittà, esa suerte de Hollywood italiano, ¿no? Si bien es cierto que todos estos elementos son muy importantes, lo que se ve en el neorrealismo italiano, y en esto creo que van a coincidir, salvo en Roma Ciudad Abierta, pero lo que se ve es en todo caso un espíritu de guerra y un espíritu de posguerra. Es como si se respira la guerra, pero no es que se está ilustrando constantemente los hechos de la guerra. ¿Se entiende lo que digo? O sea, la guerra está alrededor de las historias, forma parte, como decirte, del colchón de todo esto que vemos, es el aire, ¿no? Está en Ladrones de Bicicletas, por supuesto en Roma Ciudad Abierta, pero está también en Arroz Amargo, La Estrada, este contexto como de vuelta, voy a usar una palabra que usé hace un ratito, de desamparo, en donde todos se enfrentan entre sí, en donde hay que sobrevivir a como dé lugar, ¿no? Ladrones de Bicicleta, Arroz Amargo, Stromboli, digamos, Ingrid Bergman casándose con un pescador del cual no está enamorado, digamos, pero es el plan B, digamos, que tiene. Si no me dan la ciudadanía argentina, me voy con el pescador, que tiene su atractivo, me cae simpático, parece buena persona, y necesito salir de acá, ¿no? O sea, pero digo, ese contexto está. Lo que sí yo creo que es muy importante, digamos, no pensar ni en el neorrealismo italiano, ni en ningún movimiento vanguardia, pensar que es una cosa mecánica. Es decir, que pasa algo y por lo tanto lo que sigue va a ser un arte, en este caso un cine, que responde filosófica, histórica, social, política, estéticamente a eso que acaba de suceder. Hay un libro reciente argentino, de una autora argentina, se llama Silvia Schwarzburg. El libro se llama Los espantos, estética y postdictadura, y ella hace un análisis, no solamente del cine, pero sí también, de algunas obras anteriores, contemporáneas y posteriores a la dictadura, y encuentra continuidades, digamos, en lo que ella define. Ella desde la izquierda define como una vida de derecha que no se termina en el 83, sino que se continúa de diversas formas. No voy a entrar en ese libro, pero me parece como un buen ejemplo a la hora de pensar que no es que porque terminó la Primera Guerra Mundial se puede explicar así tan fácilmente, de manera automática, el surrealismo o el expresionismo. Por supuesto, se pueden pensar juntas, pero está pasando otra cosa que no tiene que ver con el traslado al campo del arte, mucho menos en términos temáticos, de eso que pasó. ¿A qué me refiero cuando digo
mucho menos en términos temáticos. Me refiero a que no es que porque terminó la Guerra Civil Española todas las películas van a ilustrar lo que acaba de suceder, ¿no? Hay algunos países en donde eso es como muy fuerte. De hecho, uno ve el nuevo cine rumano, discúlpenme la digresión, pero uno ve el cine rumano de los últimos 10 años o 15 años y es muy fuerte la figura de Ceausescu, digamos, la figura que es ejecutada en el 90. O sea, pasaron 15 años para que los rumanos empezaran a pensar con un nivel artístico, digo, loable, que les permitió recorrer el mundo, porque no digo que no haya existido cine antes del 2005, pero yo no conozco ninguna película rumana, buena ni mala, que haya hablado o no de Ceausescu. Digamos, hubo un boom, y en ese boom, bueno, se piensa en esa figura, se piensa en todo lo que se vivió en Rumania hasta el 90, las consecuencias de la eterna dictadura de Ceausescu. Pasa, ahora que pienso también, en el cine chileno de 2005 a esta parte, y estamos hablando de más o menos de la misma cantidad de años. O sea, Pinochet, no sé cuándo se va, creo que en el 89 por ahí, 88. Y si bien existe cine chileno posterior y contemporáneo, digamos, las películas que mejor hablan y mejor problematizan la dictadura pinochetista son las películas de 2010 a esta parte. Entonces, el fenómeno, digamos, del neorrealismo italiano es un fenómeno muy curioso, en un momento en donde no hay una inmediatez tecnológica, donde la globalización no existe como concepto. En el 43 Visconti está haciendo esta película, en el 44 Rossellini está filmando Roma Ciudad Abierta. Es como muy raro. No existe en Alemania tampoco. Pero yo creo que pasa, digamos, otra cosa en el caso del neorrealismo italiano, que ya vamos a entrar ahí, que a la respuesta, digamos, a la experiencia que implica, experiencia dolorosa, horrorosa de la Segunda Guerra Mundial, hay una respuesta estética. Y cuando digo estética, digo ética, política, ¿no? Una respuesta que no tiene que ver con la respuesta de las vanguardias, que es programática, es decir, pasó esto, vivimos el horror, nos sentamos y escribimos manifiestos, decálogos, a partir de los cuales vamos a orientar nuestras prácticas estéticas, políticas de intervención en la vida pública, etc. Sí hay acuerdos, en el caso del neorrealismo italiano, acuerdos de parte de los cineastas de que estamos necesitando otro cine, pero no hay acuerdos programáticos. ¿Se entiende? Digo, no se juntan los cineastas a delinear un programa estético o un manifiesto. Por eso cuando se habla de neorrealismo no se habla de vanguardia, que es una definición que implica un programa, un manifiesto, las bases escritas, sino que se habla de movimiento. Yo vuelvo a hacer esta distinción porque es muy útil, me parece, para pensar ciertos momentos de la historia. Lo que pasa con el nuevo cine argentino del 95 a esta parte no es ni vanguardia ni movimiento, sino simplemente un fenómeno de producción en el que coinciden ciertas condiciones de producción que permiten que un montón de cineastas jóvenes empiecen a filmar. Pero no hay acuerdos, ni siquiera tácitos, de cómo filmar esto. Sí, por supuesto, uno puede encontrar puntos de contacto entre algunos cineastas, pero en ese caso se habla más bien de fenómeno. En el caso del neorrealismo se puede pensar en un movimiento. Acá me voy a detener porque la Acoya, yo había marcado un fragmento del texto de la Acoya, que está muy bien, porque él se detiene también a pensar en esto, y dice: la noción de vanguardia es elusiva entonces en relación al neorrealismo, y no deja de ser sugestivo, en verdad,
que la actitud disruptora de la vanguardia no se manifieste en ninguna parte después de la Segunda Guerra Mundial, o al menos que no lo haga a una escala y con una profundidad y un alcance equiparables a los que tuvieron los momentos anteriores de la vanguardia. Y dice, es posible que el choque de los inauditos acontecimientos que marcaron al conflicto dejara sin voz, incluso, a los más inclementes de quienes hubieran querido ser los representantes del vanguardismo. Solo el neorrealismo dio testimonio de una manera universalmente convincente al desgarramiento supuesto por lo vivido, ¿no? Para mí está buenísimo el fragmento del capítulo porque está presente esto que yo les decía acerca de todo el libro, y es esto de el testimonio. Solo el neorrealismo dio testimonio, dice, ¿no? Y eso es lo que para Lacolla define al neorrealismo italiano, esa capacidad de brindar testimonio de lo que había pasado y de lo que estaba pasando, ¿no? Pero ahí se termina, digamos, el mérito. Habló. O sea, el neorrealismo apareció, alzó la voz y habló de lo que había pasado, ¿no? Yo lo que creo es que Bazin da un paso más, es el gran paso que da, para pensar, para que posteriormente otros pudieran pensar esto de el cine moderno y de los alcances del realismo y de los alcances de la nueva imagen que estaba creciendo, que estaba como naciendo en ese momento, ¿no? Hay algo sí que me parece como clave en este texto y en el de Bazin, y es esto de que la Segunda Guerra Mundial no implica un paréntesis. No es que en el 39 se suspende un modo de vida, se suspende la historia, y esa historia, ese modo de vida, esa etapa, esa época, digamos época, reaparece en el 45, ¿no? Ellos dicen, no, en la Segunda Guerra Mundial se termina un ciclo y en el 45 empieza un nuevo ciclo. Es otra cosa, es otra historia la que entra, ¿no? La que empieza a correr desde ese día, desde el 45. Yo creo que hay acuerdos entre algunos teóricos, como es el caso de Adrian Martin, Bazin, Deleuze y el mismo Lacolla, en que el cine moderno empieza en el 45 porque la ruptura que se da en términos históricos, pero también en términos estéticos, es tremenda. Y no porque el cine que empieza a aparecer en ese momento, el neorrealismo italiano, ilustre lo que había pasado, sino porque, y esto el primero que lo dice es Bazin, sino porque a ese desgarro y a esa falta de voz de la que habla Lacolla se le responde con una nueva voz y un arte que se hace a partir de ese desgarro, ¿no? O sea, los cineastas sienten que la experiencia los dejó inmovilizados y por lo tanto hay que dejar de contar las historias como se las venía contando. En eso, varios años después, Deleuze va como a darle una vuelta más a lo que dice Bazin, pero todavía no vamos a llegar ahí. Castello, el italiano, en su libro, para definir el neorrealismo italiano, dice que se puede pensar desde 3 lugares. Eso está en las primeras 2 páginas, y sinceramente creo que ahí está, no quiero ser injusto con Castello, pero ahí está, creo, lo más nutritivo del texto. Es esto de esta distinción que él hace, aunque reconoce que en las grandes películas del neorrealismo italiano estos 3 aspectos están presentes, son una misma cosa, pero él, sin embargo, a los fines didácticos, propone pensar el neorrealismo italiano desde el tema, desde el estilo y desde la posición moral, ¿no? Dice tema y dice la Segunda Guerra Mundial, los despojos de la Segunda Guerra Mundial. Dice estilo y está diciendo un estilo directo, casi documental, como decía Nora hace varios encuentros.
Y cuando dice posición moral, en realidad está diciendo una enseñanza moral. Es decir, como espectadores nos pone en un lugar incómodo y que al final de la película nos permite ser mejores, digamos, que es como una de las promesas del cine. Yo todavía lo sigo pensando, pero no soy tan ingenuo. Pero porque soy de otra época, no porque sea mejor de Castelo, digamos. Mejor que Castelo. Pero bueno. Lo que pasa, digamos, en el neorrealismo italiano, entonces se podría pensar que hay un boom, hay una suerte de meseta que representa películas como Arroz Amargo, y hay lo que podríamos pensar una suerte de declive y cierre con películas como La Strada y Viaje a Italia. Juguemos a pensar que es una cosa así, redondita y acomodada, porque es más cómodo. Yo no creo que sea tan así. En el caso de Rossellini, digamos, esa curva es muy clara. No creo que las películas entre el 45 y el 55 de Rossellini se terminen ahí, digamos, se terminen con ese análisis, pero sí es cierto que esa curva está, que esa transformación se da. Pero bueno, digo, sí, se puede pensar que hay diferentes momentos a lo largo de esos 10 años y que en un momento hay una deriva que tiene que ver con esta irrupción de lo que se conoce como un neorrealismo rosa, es decir, como un neorrealismo de exportación. Se dieron cuenta de que los productores, sobre todo antes que los cineastas, que bueno, que el neorrealismo pegó. Pongamos guita en películas que refuercen estos aspectos y ya que estamos, metamos a una actriz que tenga buen cuerpo y algún actor también, carilindo y demás, y exportemos las películas, ¿no? Ahí aparece no solamente esta idea de neorrealismo rosa, sino figuras como Gina Lollobrigida, Silvana Mangano, Sofía Loren, etc., ¿no? Pero bueno, hay algo que creo yo que es clave, que no se problematiza demasiado en ninguno de estos dos textos, ni en el de Castelo, ni en el de La Accoya, y que tiene que ver con la condición realista del neorrealismo. O sea, parece una redundancia, pero lo cierto es que muchos piensan en el neorrealismo sin pensar en el realismo, en qué implica ese nuevo realismo que viene a proponer este movimiento, ¿no? ¿Qué está pasando con las formas para que digamos que esto es nuevo, que esto es un nuevo realismo, y para que digamos todavía más, pero ya vamos a llegar ahí, que esto de algún modo inaugura una modernidad en el cine, ¿no? En ese sentido, el que lo piensa mejor, porque además lo piensa primero, es Bazin. Yo lo que les propuse en la bibliografía son dos textos de él que no son, digamos, A ver, yo les pasé el PDF que consiguieron Jorge y Elba. Si pueden, si tienen ganas, léanlo. El libro tiene casi 400 páginas y él le dedica al neorrealismo cerca de 100 o 120. Pensemos que este libro está escrito más o menos en los años 50. Todavía la Nouvelle no había ni arrancado. De hecho, él se muere en el 58 y a los meses se estrena Los 400 golpes, que está dedicada a Bazin, ¿no? Empieza todo un movimiento de discípulos de Bazin. O sea, él no alcanza a ver la Nouvelle Vague, no alcanza a ver ninguna película desde la Nouvelle, que arranca, podríamos decir, con Los 400 golpes y Sin aliento en el 59, por ahí. Digamos, los textos que les propuse son dos. Uno sobre, les decía, ladrones de bicicletas, y otro, esta defensa de Rossellini. En Ladrones de bicicletas, él analiza, sí, se detiene a pensar, digamos,
como las huellas de ese presente, el presente de posguerra, de devastación, esa sensación de tierra arrasada, esa sensación de todos contra todos, de sobrevive el que tiene un poquito más de recursos que el otro, y esos poquitos recursos pueden ser una bicicleta. Se detiene a pensar en eso, pero también se detiene a pensar el modo en que ese tema y ese momento histórico se vuelve forma, y cómo esos temas y esa historia se puede de algún modo develar a través de la forma, ¿no? Y él habla de, en un momento, no sin connotación, diría yo, religiosa, porque Bazin, del mismo modo que Rossellini, era muy católico, habla de actos puros, ¿no? Actos puros que rompen con el encantamiento del cine clásico, pero también rompen con el equilibrio del sistema del cine clásico, ¿no? Hay algo, cuando la narración se detiene, cuando el relato se detiene, cuando el mundo hace silencio, que constituye un acto puro, dice él. Digo esta connotación religiosa porque hablar de acto puro, o sea, de una pureza de un acto, no es menor, digamos. Él no habla de, no sé, como dice, bueno, después Deleuze usa una expresión similar, él dice situaciones ópticas y sonoras puras, pero está diciendo lo mismo que Bazin, está diciendo que hay algo en el momento en que la narración se detiene que encierra cierta pureza, ¿no? Y yo rescaté un párrafo de ese texto del ladrón de bicicletas que dice: el film, bueno, ahí lo busco, ¿no? Dice, el film, está hablando de ladrones de bicicletas, dice, se abstiene de falsear la realidad, no sólo por dar a la sucesión de los hechos una cronología accidental y como anecdótica, sino por tratar a cada uno de ellos en su integridad fenomenológica. Que el chaval, bueno, es una traducción española, ¿no? Dice que el chaval, es decir, el hijo del hombre, el niño, justo en la mitad de una pesquisa tiene bruscamente ganas de orinar, orina. Que un chaparrón obliga al padre y al hijo a refugiarse bajo una puerta cochera, entonces, como ellos, debemos renunciar a la investigación para esperar el fin del aguacero. Los acontecimientos no son esencialmente signos de alguna cosa, de una verdad de la que hemos de convencernos necesariamente, sino que conservan todo su peso, toda su singularidad, toda su ambigüedad de hechos, ¿no? Dos cosas, dice, los hechos tienen una autonomía que va más allá de la función que tienen dentro del relato. El hombre y el hijo, el padre y el hijo, se larga a llover y tienen que detener la marcha. Y en ese momento en el que el relato se detiene, algo pasa que no tiene que ver con lo que pasa cuando una de las piezas de un mecanismo de relojería se pone en funcionamiento. No es que es signo de algo más. Pasa. Hay algo que pasa en ese momento en que el relato se detiene. La pesca en Stromboli. ¿Sí? O sea, la pesca puede tener una función incluso en términos simbólicos de la hostilidad de la naturaleza y todo lo que este personaje está viviendo, ¿no? El volcán, la pesca, el hurón que se come al conejo, etc., ¿no? Está todo bien, tiene una función. Ahora, el tiempo que Rossellini le dedica es un tiempo de detención, hay algo que se detiene. El relato de repente hace silencio, da un paso atrás y dice, esto es, veamos esto. O sea, tiene una singularidad, tiene un peso propio. Tiene un peso propio y ahí viene lo segundo, dice, además es ambiguo. No significa una sola cosa. Porque, claro, digamos, lógico, vuelvo a lo mismo en realidad. Cuando estamos hablando de una pieza de relojería, cada parte del aparato tiene una función, o puede tener dos funciones, pero esas funciones son claras. ¿Se entiende?
tal engranaje tiene una función, tal otro, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué significa para el relato el momento de la pesca? ¿Qué significa el momento en que el padre y el hijo están esperando? Nada, significa que la realidad se impone, podemos decir. ¿Qué es la realidad? Y no sé, la realidad es ambigua, se impone. Entonces, lo que Bazin está diciendo es, el neorrealismo italiano no abandona el relato, pero lo pone en un justo lugar y manipula lo justo y suficiente para que entendamos que ahí hay relato, pero también entendamos que, o creamos, porque Bazin no es iluso y sabe que es una ilusión el cine, pero que creamos que esto que está sucediendo es como un recorte de la realidad, en donde pudimos ver un relato, pero también pudimos ver la realidad desnuda, ¿no? El azar, llueve. Digamos, la lluvia en Ladrones de Bicicletas no tiene una función en el relato, digo, no fue puesta por el guionista para hacer avanzar el relato. No es como el mangrullo del que hablaba Sonia en Arroz Amargo, que está puesto ahí para que la protagonista se suicide. Digo, me pareció como muy preciso el comentario y vuelvo a eso porque ¿se entiende lo que estoy diciendo? Digamos, la pesca tiene una autonomía. Rossellini lo que hace, sí, porque hay una voluntad de arte detrás, hay una voluntad de un artista, es dedicarle tiempo. Pero dice, esto es. En un momento determinado ella ve eso. Y lo que ve la conmociona. Yo no quiero solamente quedarme con el dato, ella está conmovida. Yo quiero tratar de darle cuerpo a esa conmoción. Es otra cosa, digamos. Pasa algo más. Entonces, el neorrealismo italiano, si bien no abandona el sistema narrativo tradicional, clásico norteamericano, propone estos instantes, estos momentos de ruptura. Momento en el que Ingrid Bergman, en viaje a Italia, se encuentra en el museo y algo pasa. O estos personajes en viaje a Italia hacia el final se encuentran en esa caravana y algo pasa que los transforma. En el caso de Viaje a Italia sí tiene una función dentro del relato, que es hacerles clic. O sea, es una función, para decirlo, ¿cómo decirlo? Como en clave psicológica, si se quiere. Es como un catalizador. ¿Está bien o no? ¿Se puede decir así? ¿Es como algo que dispara? Bueno, no sé, pero digo, ¿se entiende? Digo, es algo que... Una función catártica. También, un disparador, algo pasa en ese momento que los transforma como personajes. Entonces, sí, tiene una función. Pero al mismo tiempo tiene un peso propio. Como que, de acuerdo con vos decís, me ocurre esta, como si el mundo invadiera el relato. Totalmente. Sí. Y con el mundo, la realidad, podemos pensar como sinónimos, ¿no? Y con la realidad y con el mundo, el azar, el descontrol, digamos, también, ¿no? O sea, para mí la antípoda de esto que estamos discutiendo es la perfección del cine clásico, y la perfección del cine clásico está encarnada por Hitchcock. Voy a volver 20.000 veces a eso, ¿no? En donde cada parte de la estructura narrativa tiene una función, es una maquinita. 9 reinas, Fabián Bielinski, ¿no? Es perfecta. Es perfecta. Si en una película de Hitchcock llueve es porque tiene una función. Totalmente. Si en una escena se le cayó una moneda, bueno, se le cayó la moneda, no, es porque tenerlo en cuenta porque eso más adelante significa Uh-huh. un dato que te ha dado. Sobre todo en cierto momento, diría yo, en 2/3 de la carrera de Hitchcock. Es así. Cuando uno ve Llamada Fatal o ve La Soga, las primeras películas, digamos, que lo hacen mundialmente conocido, hay eso. Después cuando llegamos a Vértigo la cosa se empieza a complicar, se empieza a enrarecer. Pero
En Llamada Fatal, yo la vimos a esa hace un par de años, un par de 4 años capaz, 2 pares de años. Pero digo, esto digamos que tiene que ver con entregar las formas a lo imprevisible, aunque esté todo controlado, ¿no? O casi controlado, digamos, casi completamente controlado. El azar tiene que aparecer. Por eso es más coherente, si se quiere, dentro de la idea del neorrealismo italiano, si creyéramos que hay una forma de definir el neorrealismo italiano, es más coherente esto de los no actores, o de los actores no profesionales, porque son cuerpos que tienen pliegues, que no pueden controlar todo, ¿no? Que hay algo que se les escapa. En la realidad pasan cosas, llueve cuando no debiera llover, el pibe tiene ganas de orinar cuando no debiera orinar, y un cuerpo puede hacer un gesto que no puede controlar, puede no poder ocultar su nerviosismo frente a la existencia de la cámara al lado, digamos, ¿no? Por eso, digamos, es tan molesto cuando uno empieza a ver a actores, no sé si actores profesionales, digamos, porque Anna Magnani es profesional, si bien pertenece al teatro italiano, ya no era una estrella, digamos, pero empieza a molestar, en el caso como de Arroz Amargo, cuando se nota que los actores están insertos ahí, digamos, ¿no? Que forman parte, vienen de afuera, que no forman parte de ese universo. Yo creo que Rossellini es el que mejor sortea ese obstáculo, porque Ingrid Bergman, que es una estrella, digamos, venía del Star System, es una extranjera dentro de la película, dentro del relato. Lo decíamos cuando vimos esa película, ¿no? Y como dice Tobin hace un rato también, esta cosa de estos dos, George Sanders y Ingrid Bergman, viniendo de afuera, del extranjero, y viendo a Italia con los ojos de un extranjero, ¿no? Con la mirada enrarecida, porque cuando uno ve como un extranjero, ve todo distinto, ve todo raro, no lo ve natural, no lo internaliza directamente, lo ve como un testigo. Entonces, de algún modo, la presencia de actores profesionales en esos relatos es coherente con el sistema que se propone, ¿sí? Y es coherente también con algo que va a definir luego al cine moderno y que tiene que ver con esta imposibilidad de los personajes de poder actuar. Es tan potente, digamos, es tan fuerte la experiencia de la guerra que los deja, como dice la Acoya, aunque por ahí no lo profundiza mucho, los deja sin voz y en pleno desgarro, ¿no? Deleuze va a decir después, ¿era Deleuze o Deleuze? Deleuze. Deleuze va a decir después que esta incapacidad motriz, o sea, la incapacidad de moverse, de actuar, de reaccionar de los personajes, es lo que cierra el cine clásico, digamos, ¿no? Los personajes se ven entregados a una mirada que no puede seguir, dice otro autor, no puede seguir los estragos del tiempo, los estragos, el desgarro, el dolor, el horror, digamos, ¿no? Hay algo que los deja inmóviles. Pensemos en el niño en Alemania año cero, ¿no? Que deambula. Pensemos en Gelsomina en La Estrada, que ve la muerte con sus propios ojos y se vuelve loca. No puede continuar, ¿no? Ella, y este es otro elemento del cine moderno, que está muy presente también en Viaje a Italia, que está muy presente en el protagonista de Obsesiones, ella, del mismo modo que Zampano, son errantes. El terreno está devastado, no hay forma de estar en ningún lugar, queda deambular.
somos errantes. Y en esa errancia podemos volvernos locos, ¿no? Podemos matar, podemos perder todo, como pierde todo el personaje de Obsesión, ¿no? Podemos desconectarnos de la realidad. Yo antes ya voy a ir acercándome al cierre, pero antes de entrar en esta cosa de la situación óptica y sonora pura, profundizar un poco más en esto de el acto puro del cual habla Bazin, o el modo en que Deleuze lo conceptualiza, hay un fragmento del otro ensayo de Bazin que les propuse, el de la defensa de Rossellini, que para mí es clave, además por la capacidad que tiene de decir algo muy complejo de manera muy simple, Bazin. Quería leerles esto que dice acerca de el realismo en el neorrealismo italiano, ¿no? Bazin. Y que de algún modo explica esto de, que yo les decía la otra vez, y que vengo diciendo desde hace ya media hora más o menos, esto de que en el cine clásico todas las piezas tienen que estar perfectamente ordenadas, y en el neorrealismo italiano lo que sucede es que las piezas están acá y el cineasta les da un leve ordenamiento, ¿no? Que sí genera la ilusión de un relato más o menos ordenado, pero que todo el tiempo deja huecos, un relato áspero, ¿no? Difícil de ordenar, difícil de acomodar, que no tiene base, ¿no? Difícil de parar, pero está. Yo creo que Roma Ciudad Abierta o Alemania Año Cero son ejemplos así como muy fuertes, o Stromboli, las tres de Rossellini. Creo que en Ladrones de Bicicletas el grado de control que De Sica propone es un poco superior, porque la cosa es más equilibrada y cierra, el final cierra, el conflicto es claro, ¿no? Hay sí momentos en que el relato se detiene, pero son estructuras, digamos, son como viñetas más cercanas al relato clásico, por lo menos, que las películas que mencioné de Rossellini, ¿no? Y él dice, en esta carta que le escribe a Guido Aristarco, dice, me excuso por proceder de una manera metafórica, pero no soy filósofo y no puedo hacerme entender más directamente, dice. Voy a intentar, por tanto, una comparación. Presten atención al ejemplo que da, a los ejemplos que da, dice. Diría, de las formas del arte clásico y del realismo tradicional, que construyen las obras como se construyen las casas, con ladrillos o con sillares, dice. No se trata aquí de negar la utilidad de las casas ni su eventual belleza, como tampoco la perfecta idoneidad de los ladrillos para ese empleo, pero se estará de acuerdo en que la realidad del ladrillo le viene menos de su composición que de su forma y de su resistencia. A nadie se le ocurriría definirlo como un pedazo de arcilla, puesto que su originalidad mineral importa poco. Lo que cuenta es la comodidad de su volumen, dice. El ladrillo es un elemento de la casa. Eso está inscrito hasta en sus mismas apariencias. Se puede hacer el mismo razonamiento con los sillares que componen el puente. Encajan uno en otros perfectamente para componer la bóveda. Pero, dice, las piedras de un vado siguen siendo piedras, sin que su realidad como tales se vea afectada porque, saltando de una a otra, las utilice para franquear el río. Si de una manera provisional me han servido todas para el mismo fin, es porque he sabido añadir al azar de su disposición mi complemento de invención por medio de un movimiento que, sin modificar su naturaleza ni sus apariencias, les ha dado provisionalmente un sentido y una utilidad. ¿Se entendió? Es brillante. El puente está pensado con una lógica precisa, porque no se puede caer, partamos de esa base, pero tiene que ser perfecta, pero las piedras están ordenadas por quién sabe quién.
Quizás alguien las ordenó, pero eso no le quita su condición autónoma a cada piedra. ¿Se entiende? Digo, para mí es perfecto. Es lo que pasa con las imágenes en el neorrealismo italiano. Deleuze, para hablar de esta realidad que se presenta a descifrar, es decir, que se presenta ambigua, y para hablar de estos personajes que son incapaces de actuar y que se vuelven videntes, es decir, entregados a la mirada, una mirada escrutadora, una mirada que no entiende nada, ¿no? Que mira al mundo pero no lo entiende, y se queda mudo y está al borde de la locura como Gelsomina, ¿no? Pero al inicio de la imagen tiempo dice: en Humberto de Sica plasma la célebre secuencia que Bazin ponía como ejemplo. La joven criada entra por la mañana en la cocina, realiza una serie de gestos maquinales y cansados, limpia un poco, espanta a las hormigas con un chorro de agua, coge el molinillo de café, cierra la puerta con la punta del pie. Y cuando sus ojos atraviesan su vientre de mujer encinta, es como si estuviera engendrando toda la miseria del mundo. He aquí que, en una situación corriente o cotidiana, en el transcurrir de una serie de gestos insignificantes, pero que obedecen tanto más a esquemas sensoriomotores simples, lo que ha surgido de repente es una situación óptica pura, ante la cual la criada se encuentra sin respuesta ni reacción. Los ojos, el vientre, un encuentro es eso. Él dice esquemas sensoriomotores simples. Bueno, ese es el modo que él tiene de llamar a la imagen en movimiento y el modo que tiene de llamar a las imágenes en el cine clásico. Es decir, el esquema sensoriomotor son las sillares de la bóveda en el puente y la situación óptica son las piedras, ¿sí? Pero tienen una autonomía. Ese momento en el que este personaje se detiene sus acciones y con ella se detiene la película, es una situación óptica pura. Hay algo que vale por sí mismo ahí, ¿no? Para mí, voy a hacer otra digresión, pero para mí lo que hace Chantal Akerman en Jeanne Dielman es, en 3 horas y 20, ¿se acuerdan de la película de la mujer que repite la rutina todos los días? Plancha, le hace la comida al hijo, va a hacer las compras, recibe a un hombre, le cuida el bebé a la mujer y demás. Yo creo que lo que hace Chantal Akerman es, ¿cómo decirlo? Es como un estado muy superior de estos ejemplos que estamos dando, como que lleva a un nivel muy, muy alto, muy sofisticado, muy potente, con una carga política tremenda, esto de las situaciones ópticas sonoras puras, al punto de que pareciera por momentos que lo traslada a la totalidad de su película. O sea, toda la película es una experiencia óptica y sonora pura, ¿no? Si bien sí hay relato, y es el relato del paso de los días, y es el relato que hace que lo que estamos viendo crezca como una pava que está hirviendo, ¿no? Yo lo que pensé, digamos, para cerrar esto es, y los dejo si quieren hacer alguna pregunta o comentario y demás, es pensar el modo en que las 4 películas de Rossellini, si quieren digo 2 o 3 cositas y después las pensamos juntos, bueno, a esto y a todo lo que dije, pero en Roma Ciudad Abierta sucede algo, en Alemania Año Cero sucede algo, en Stromboli, en Viaje a Italia, pasan cosas distintas, ¿no? Lo que vemos en Roma es el presente horroroso que se escapa de la comprensión. Creo que la imagen, ya lo pensamos, digamos, ya lo dijimos, la imagen más terrible de la película es la de la muerte de Pina, que es un momento que es tan potente que hasta a uno le da pudor decir que tiene una función dentro de un relato. O sea, es banalizar decir que una muerte como esa, que cualquier muerte, pero una muerte tan impune,
Una muerte como esa, que se presenta de ese modo, puede tener una función. Es el silencio más absoluto. Yo creo que lo que nos sucede a nosotros en esa escena, o lo que nos puede suceder a nosotros con esa caída, puede funcionar muy bien para pensar lo que debe haber implicado para los cineastas italianos la guerra y de repente tener 2 o 3 recursos para poder filmar algo, digamos, ¿no? Si eran comprometidos con la imagen, si realmente estaban pensando en el cine, creo que deben haber trasladado su práctica, deben haber trasladado esa sensación a su práctica, ¿no? Lo que sucede 3 años después con Alemania año cero es la experiencia de la posguerra, del desamparo más absoluto, ¿no? Hay un momento, no sé si se acuerdan, que es el momento en el que el niño sale a caminar y en un momento determinado alguien toca el piano. ¿Se acuerdan? Ya lo charlamos esa escena. Ese es un momento tremendo. Y yo creo que ese momento, si bien en Roma Ciudad Abierta está presente el tema de la religión, está más bien presente en su costado social, digamos, porque el cura, que es uno de los protagonistas de la película, forma parte de la resistencia. Entonces, tiene otra función, no es que viene a abrirnos la puerta de otro tipo de experiencia más del orden de lo metafísico. En cambio, en Alemania año cero, ese niño que camina por la calle, ese plano que muestra al niño que camina por la calle y que muestra el modo en que ese niño y todos los que están caminando en la calle se detienen a escuchar la música, les abre las puertas a otro tipo de experiencia, ¿no? Una experiencia más religiosa, si se quiere, ¿no? Cosa que es todavía más evidente en Stromboli, con esta experiencia final que la protagonista tiene en el volcán. Aparece ya la naturaleza y la hostilidad de la naturaleza como, de algún modo, como la metáfora de una historia, de la historia, ¿no? Un momento que es profundamente hostil y difícil. Y en Viaje a Italia lo que se impone es la distancia. Termina de imponerse una distancia con esa historia, se impone una mirada extranjera, una mirada cargada de cinismo, de ironía, como dice Omar en su texto, que es uno de los elementos del cine moderno posterior, digamos. Ya no se puede mirar la realidad de manera directa, entonces hay que poner una distancia. Y la distancia es la ironía, el cinismo. Entonces, en ese sentido, George Sanders, en Viaje a Italia, es un personaje profundamente moderno. O sea, lo que sigue de la modernidad en el cine va hacia ese lugar. De hecho, piensen si no la Nouvelle y díganme qué películas de la Nouvelle piensan la realidad de manera directa. Los personajes parecían están todo el tiempo hablando de otra cosa. Uno ve Jules y Jim de Truffaut. Los personajes hablan de la guerra y sin embargo se ríen y hay como que todo genera como la sensación de que la cosa no es tan grave. Es grave, sí, lo estamos entendiendo, pero hay una cierta levedad en esas películas, en los personajes de Godard, en Sin Aliento, Banda Apart. Sin ir más lejos, Hiroshima, Mon Amour, los personajes están negando todo el tiempo eso que ven, ¿no? Y la película arranca con esa idea, ¿no? Vos no viste Hiroshima, vos no la viste, no podés verla. Como que el cine de repente empieza a declararse impotente, como sus personajes, para poder dar cuenta de lo que sucedió. La cosa en el neorrealismo italiano está todavía demasiado cerca, el horror se vive, pero todavía no podemos entender la dimensión como seres humanos de lo que acaba de suceder. Entonces la Nouvelle, de algún modo, pone esa distancia. Es una distancia inevitable, cargada de ironía, cargada de cinismo en algunos casos, cargada de distancia. Yo creo que, con esto cierro, los personajes
más fuertes en la mayoría de estas películas que vimos, para poder unirlas, digo, fuertes en ese sentido, digamos, los personajes que más nos van a permitir unir todas estas películas y también entender esto del inicio de una nueva época, la impotencia que genera la realidad, son los niños, ¿no? Los niños que en Roma Ciudad Abierta ven la ejecución del sacerdote y se van caminando hacia Roma, el niño que se suicida en Alemania año cero, el niño que parece como un escrutador moral en Ladrones de Bicicletas, es el testigo de los vaivenes emocionales de su padre, los vaivenes morales de su padre. El niño que Ingrid Bergman encuentra en la isla, pero también el niño que está esperando, ¿no? Gelsomina como niña, si se quiere. El niño o la niña de obsesión, que es el niño o niña, perdón, más misterioso de todas las películas que vimos, porque nadie nos explica por qué apareció ahí y sin embargo está viendo todo y está totalmente desamparada. Nadie sabe quién es y cuando se la interpela directamente, se la interpela para que ella evalúe el accionar de los adultos, ¿no? Él la mira y le dice: ¿vos escuchaste todo? ¿No? De algún modo la pone en el lugar de testigo, pero ella, ¿qué puede hacer, ¿no? Y también está el niño que la protagonista espera, ¿no? Pero digamos, hay algo en esas figuras que no es solamente temático, digamos. Lo que se rompe con el neorrealismo italiano, lo que se rompe con la Segunda Guerra Mundial, es la inocencia. Por eso el cine no puede ser igual, pero porque la historia no puede ser igual. No tengo nada para decir. Creo que dije todo.